Pero qué bueno que estamos aquí. Yo me gozo la adoración porque verdaderamente la presencia de Dios es algo que uno quisiera tener en todo momento, ¿verdad? Y es algo que, pues, que hay que gozarse, hermano, porque sabemos de ahora, pero mañana a lo mejor estamos allá arriba en el cielo. Y estaremos adorando también, pero ya en un cuerpo glorificado. Y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy porque nosotros como creyentes tenemos que saber por qué estamos en acción de gracias y el mayor poder inquisitivo en nuestra conciencia debe ser acción de gracias por nuestra salvación. Y es importante entender lo que es la salvación, porque estamos en un momento de mucha confusión y se tergiversa la palabra a diestra y siniestra. Pero cuando usted está cimentado en el fundamento de la esencia de lo que es la cruz del Calvario, usted está cimentado en un fundamento que nadie lo puede confundir y que no es intercambiable y que nadie lo puede comprar, que es lo importante de esto. Así que tenemos que entender que Dios nos salva a nosotros y para poder entender esto, nos salva entenderlo en la contextura del fundamento de la Biblia. Porque esto es Biblia. Que se salga de aquí, se perdió. Punto. Punto. Aquí no hay otra cosa que no sea esta palabra. Así que para poder entender esto, tenemos que entender que Dios nos salva para el entendimiento de nosotros en 3 tiempos. Porque Dios es presente en un solo tiempo. Pero para nosotros entender lo que es la salvación, Él la dividió en 3 partes para que nosotros pudiéramos verla. Llamado un tiempo presente, pasado y futuro. Y estos 3 tiempos vamos a ver y entender lo que se llama la justificación, la santificación y la glorificación, que son las 3 etapas que Dios nos va llevando hasta entregarnos nuestra salvación. Amén. Cuando hablamos de justificación, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios nos libera del pecado. O sea, nos quita el aguijón que nos robó nuestra bendición desde el huerto de Adán. Por lo tanto, es algo que Dios hace para que nosotros cuando nos arrepintamos y respondamos al llamado de Él, podamos entender que cuando Él nos llama, nos arrepentimos, automáticamente entramos en la justificación por lo que Jesús hizo siendo hijo de Él en la cruz del Calvario. Lo vamos a ver en detalle, pero se lo estoy definiendo así a grosso modo. En la santificación nos libera del poder del pecado. El poder es una cosa del pecado y librarnos del pecado es otra. Son cosas diferentes. Pero esta, precisamente, la santificación va a depender de nosotros. No va a depender de Él, porque Él ya lo hizo. Lo vamos a ver en detalle. La tercera parte es importantísima, porque es la glorificación, donde nos libra de la presencia del pecado y entramos en la presencia de Él, porque en la presencia continua de Él no hay pecado. Nada inmundo e impuro podrá estar en la presencia de Él. Y piensen esto para que nos vamos sintonizando en lo que realmente es. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le está diciendo, Señor, me siento solo. Y era la parte más importante para que nosotros pudiéramos entender el proceso de lo que es santificación, justificación y glorificación. Ese momento donde Dios estaba a punto de glorificarse en su Hijo, era el momento donde necesariamente Él no podía estar ante la presencia del pecado que estaba siendo llevado en su propio cuerpo. No se hizo el pecado, sino llevó el pecado. Él no se hizo pecado por nosotros, Él llevó el pecado por nosotros. Él pagó el precio del pecado por nosotros. Y esto es importante que lo podamos ver desde el punto de vista correcto, porque Él lo hizo en virtud de un amor ágape para salvar la humanidad. Por lo tanto, la salvación
va de un extremo a otro en la obra redentora de Dios en nuestra vida. ¿Ves? Y es importante, vamos a verlo a través de Hechos 4.2. Yo no sé si lo puse, pero búscate Hechos 4.2. Fíjese cómo dice Hechos 4.2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es bien importante porque cuando usted le dice, no, es que todas las religiones somos hermanos, todos nos salvamos porque somos hijos de Dios. Es un disparate. Ecumenismo. Y eso está rodando. De hecho, ellos cerraron una cumbre que yo solo me dejo a muchos de ustedes escrito en el monte Sinaí para entregarle a la tierra. Un disparate, olvídese eso. Porque esa parte lo omitieron por completo. Lo que quiero decirle con esto es que nosotros tenemos que tener meridianamente esto claro, porque pedimos en el nombre de Jesús, porque es el único mediador entre Dios y el hombre, no hay otro, punto. Y eso lo tenemos que tener medianamente claro en todo momento, porque la salvación es dada, es Jesús, nuestra salvación es dada a Jesús, provista por Dios y aplicada por Dios y realizada por Dios. Para el vehículo fue Jesús. Cuando entendemos esto, entonces entendemos por qué tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús. Mucha gente dice en el nombre de Dios. No. Dios hizo lo que tenía que hacer, pero envió un hijo, su hijo, el unigénito, para que en todo en él creyese no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Juan 3:16, ustedes lo saben de memoria eso. Entonces cuando entendemos esto, nos damos cuenta que muchas veces hablamos no coherente al fundamento y lo que hacemos es que dañamos en obediencia a lo que en obediencia tuvo que estar. ¿Por qué? Porque la nomenclatura de nuestro lenguaje, la dicción, tiene que ir en concordancia con esta Biblia. Es que Dios y Jesús es lo mismo. No. El Padre y el Hijo son tres con el Espíritu Santo. Entonces, extender ese mecanismo de acción es importante porque en la medida que nosotros nos relacionamos entendiendo este fundamento, nos cimentamos en el fundamento de nuestra propia salvación. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque Dios reclama conocimiento para poder depositar en nosotros poder y autoridad contra toda obra de maldad. Entonces, si nosotros no tenemos la nomenclatura intelectual correcta de este conocimiento, no podemos tener poder, no tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque carecemos de la esencia del fundamento de nuestra propia salvación. ¿Me hago entender? Por eso es importante entender esto que estamos hablando. Y entender que todo esto se realiza gracias a Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso la acción de gracia en medio de la dificultad, la acción de gracia en medio de la desgracia más grande que usted pueda ver, tiene que aflorarle en nuestra boca. Pastor, entonces cuando la esté pasando mal tengo que estar sonriente. Sí. Pero entonces cuando no tenga dinero estoy sonriente. Sí. Entonces cuando tenga la cena vacía. Sí. Sí. Pero cuando se muera mi mamá. Sí. Cuando se muera mi papá. Sí. Lo digo porque en ambas cosas mi mamá y mi papá murieron uno detrás del otro. Sí. Lloramos. Porque Dios no te quita el sentimiento del dolor. Dios lo permite. ¿Y por qué Dios permite ese sentimiento del dolor? Para que aprendamos a canalizar nuestras emociones a Él. Entonces, cuando canalizamos nuestras emociones a Él, no estamos relegando ni quitando la importancia a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nosotros entonces estamos haciendo las cosas como Él quiere que las hagamos. Y lo digo como una experiencia propia. Cuando mi mamá murió, yo tuve coraje con Dios. Equivocadamente, sí, estaba bien equivocado, bien errado. ¿Y sabe cuál era mi criterio? Pero si tanta gente que yo he salvado en mi vida, porque mi primera especialidad fue medicina de emergencia, y no pude hacer nada por mi mamá.
Era cuestionable. Suena lógico, pero para Dios no suena lógico, porque Dios tiene todo el poder y lo sabe hacer bien. Ahora, ese momento reflexivo yo no lo podía entender. 2 semanas. Y él dejó de hablarme. Vamos a ver si tú entiendes, caballito, porque parece que necesita un cabestro más fuerte. Diría él. Y la verdad que sí, porque era bruto. ¿Por qué era bruto? Gracias. ¿Ves lo que vale una mujer? Gracias. Entonces, esto es importante porque si nosotros no podemos visualizar que en medio de la dificultad tenemos que glorificarlo y estar contentos, empezamos a razonar en el intelecto y nos perdemos. Por eso yo siempre le digo, mire, usted tiene que cortarse la cabeza intelectual y dejar que Dios obre en fe. Pero para terminar el relato de mi mamá, 2 semanas sin hablarme, yo me rendí. Porque cuando tú te acostumbras a dialogar con una persona y tú sientes ese vacío, y tú sientes como que te estás muriendo por dentro, es una sensación bien desagradable. Ya a las 2 semanas no aguantaba más. Y me paré en el altar de esa iglesia. Le dije, Señor, perdóname, pero yo tengo que saber y decirte mis sentimientos. Y me dice, escúchame. Escúchame. No es lo que tú piensas, no es lo que tú desearías, es lo que yo determiné. Más nada. Me dijo, levanta las manos. Y me dio un abrazo. Y aquello se me fue y seguí en comunión con el Señor. ¿Qué aprendí de esto? Que nosotros tenemos que sonreír y darle gratitud y gracia en medio de todo. De todo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede cambiar nuestro lamento en baile. Baile significa gozo. Si nosotros no entregamos eso, entonces Él no puede hacer ese cambio dentro de nosotros. Primero, que se va a ver externamente después, porque no hemos permitido que Él haga la labor en nosotros. Y esto es importante. La tendencia del humano es a ser agresivo, verbatim, porque en el fondo hay miedo. ¿Te das cuenta? Y eso tenemos que purificarlo, limpiarlo, quitarlo, dándonos cuenta que con la agitación, con el coraje, con la ira, con las palabras equivocadas, no resolvemos nada. Nada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos de Él, para Él somos y seremos en Él. Entonces, cuando entendemos esto, vemos los 3 procesos de la salvación que está pasando en el pasado, presente y futuro, en un solo presente donde Dios trabaja. ¿Me hago entender? Y esto es bien importante que lo podamos visualizar para que podamos vivir, como yo digo, los pies en tierra. Amén. ¿Vemos eso? ¿Lo vemos eso? Así que la salvación y la gloria es totalmente de Dios. Vemos que la justificación es un acto y no un proceso. La justificación es un acto de Dios, no un proceso. ¿Por qué? Porque sucede fuera de nosotros y no dentro de nosotros. O sea, Él decidió justificarnos a usted y a mí cuando estábamos en delitos, pecados y transgresiones. Cuando nos arrepentimos y le confesamos a Él como Salvador, le reconocemos, entonces Él hizo ya un plan perfecto en el pasado, que para Él es el presente, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y el Hijo se entregó en virtud de una ofrenda agradable y perfecta para Él justificarnos a nosotros cuando recibiéramos a Jesús como su Salvador. Al recibir a Jesús como su Salvador, nosotros automáticamente recibimos la justificación del Padre. Eso lo vamos a estar hablando en el libro de Romanos, los martes a las 7:30. No, el próximo martes, después que Nisa termine la introducción, que está buenísima, para entenderlo. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos justificados delante del Padre, es el proceso quizás más importante después de arrepentirnos. Bueno, uno de los más importantes, porque todos son importantes, porque, mire esto, empezamos a entender que nosotros
no tenemos ya que preocuparnos por la culpa y nos quita eso el complejo de culpa que nos asedia todo el tiempo. El enemigo se encarga de decirte, tú no te mereces tener esto, tú no te mereces tener lo otro, tú no te mereces... No. Ya tú fuiste justificado una vez te arrepentiste y es un acto, como quien dice, automático porque ya ocurrió fuera de ti en propósito de ti. Cuando entendemos esto, entonces nos cimentamos sólidos en una realidad donde nadie te puede robar la bendición. ¿Por qué? Porque estás ya justificado delante del Padre. Pero que yo cometí un pecado, que yo hice aquello, que yo hice lo otro, que yo maté a una persona. ¿Te arrepentiste? Pues Dios te justificó para salvación. ¿Lo van viendo? No ocurrió con el que estaba en la cruz, que era un asesino. Y él le dijo, porque se arrepintió, ciertamente hoy estarás en el paraíso conmigo. ¿Qué significa eso? Que lo que él estaba haciendo le daba la justificación para la salvación de él. Como es la justificación de cada uno de nosotros para nuestra propia salvación. Pero es importante que hagamos las tres cosas, ¿verdad? Y si no nos arrepentimos del pecado, entonces no tenemos derecho a la salvación. Si no perdonamos a los que nos ofenden a nosotros, no los perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Por lo tanto, tiene que haber una equidad en la relación con Dios con una demostración de vida tangencial que hable de un testimonio real de Él. ¿Lo ven? Porque si nosotros no lo hacemos, entonces tú hablas una cosa y vives otra, no hay testimonio. No hay testimonio. Y por lo tanto, esa justificación no está validada para ti. No eres salvo. Por eso el que no perdona no será salvo. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque no está justificado delante del Padre. El automático de la salvación no le cayó, porque él mismo no lo aceptó. Amén. Así que entendiendo que la santificación es un proceso que ocurre fuera de nosotros, no dentro de nosotros, vamos a entender que esto claramente ocurrió en el tribunal del cielo y no dentro de nuestros corazones. Él lo hizo cuando nosotros todavía vivíamos en pecado, delitos y transgresiones y enfermedades. Lo hizo para que en virtud de reconocer quién fue Jesús, podamos nosotros recibir el Espíritu Santo para entender lo que es el proceso de la salvación en nuestra vida, que comienza desde que conoce a Jesús hasta que Él se glorifica, que es la última etapa, que también la vamos a hablar. Amén. Así que vemos que la justificación, hermano, no tiene título, porque todos somos salvos, todos somos justificados de la misma manera. Todos, ricos, pobres, analfabetos, doctores, lo que tú quieras, todos somos salvos por la misma manera de la justificación. Porque es la justicia de Dios impartida en favor de nosotros. O sea, Dios lo hizo cuando tú y yo no sabíamos que íbamos a ser lo que somos. Él lo hizo en virtud de darnos esa bendición para cuando le conociéramos. En aquel tiempo que para nosotros era futuro, ya era presente para Él. ¿Lo ven ahora? Porque para nosotros poder entender esto tenemos que verlo en pasado, presente y futuro, pero realmente Dios es presente. Porque el futuro es historia para Él. Ahora lo ven porque yo siempre lo digo, el futuro es historia para Él. Ahora, la santificación, que es un proceso que comienza en nosotros cuando nos convertimos, es la que nos va a llevar a la glorificación. Porque es importante y es el proceso más difícil para nosotros, porque es el que nos toca a nosotros. Es el que nos toca a nosotros. Es el que nos toca para manifestar ese conocimiento donde nosotros verdaderamente estamos dispuestos a santificarnos. ¿Qué es santificación? A apartarnos para Dios. Eso no quiere decir que usted no pueda estar en el mundo compartiendo con una persona que no conoce a Dios,
Pero usted puede ser que sea el vehículo para que esa persona que no conoce a Dios lo conozca. Por lo tanto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos advenedizos aquí. Quiere decir advenedizos que en un momento vamos a ser removidos de aquí. Pero esto es importante, que nosotros, aunque podamos compartir con la gente del mundo, no nos contaminamos con las cosas del mundo. Y esto es importante, porque cuando nosotros entendemos este proceso de no contaminarnos, porque estamos cimentados en lo que somos, usted puede llegar a cualquier parte y el Señor te dice, esto no es mío, vete, y tú te vas. Ahora quiero que llegues allí y hagas esto, esto y esto. Yo le he pedido al Señor mudarme de donde estoy y Él me dice, no, te quiero allí. Y usted sabe todo lo que hay allí, porque la gente que ama el dinero son los mamones. Pero Dios le place que yo esté allí. ¿Y soy obediente? ¿Soy obediente? Y digo, Señor, no me importa, estaré aquí. Sí, usted sabe, viviendo en medio del enemigo, por todos lados, izquierda, derecha, frente, atrás, por todos lados. Pero Dios lo sabe. Y tengo el propósito de cumplir lo que Él me dijo. Por lo tanto, yo sigo ahí. Eso es mantenerse santificado con Él. Puedo compartir con ellos, pero no como las legumbres que se comen. No bebo las cosas que beben. No hago las cosas que hacen, pero vivo allí. Porque así te mantienes santificado. Y esto es importante que lo entendamos, porque esa santificación hace que en la medida que tú te mantienes firme, Él deposita mayor poder y autoridad para que puedas vencer la tentación. Porque es un sometimiento que a la larga aprendes tú a crucificar la carne. A crucificarla. De tal manera que la crucificas tanto que entonces tú te dices como Pablo, vuestro culto racional es que yo viva santificando al Rey de Reyes. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Fíjese en Gálatas 2.20 dice eso. Vamos a ver a Gálatas 2.20. Gálatas 2.20, Pablo te lo habla de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que cuando nosotros entendemos que estamos en este mundo, pero yo vivo crucificado a la carne, quiere decir, no respondo a lo que te pide la carne, no respondo a los deseos emocionales, no respondo a las aspiraciones intelectuales, sino lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Esa es mi respuesta a lo que yo decido hacer. Pero cuando no dominamos, no tenemos dominio propio, entonces no podemos crucificar la carne. Por eso Pablo te dice, y ya no vivo yo. O sea, tú me ves a mí, pero el que vive es Cristo en mí. Eso es lo que le está diciendo. Y Pablo, ustedes saben que sufrió azote, sufrió tormenta, estuvo en un barco donde se destruyó el barco completo. Y esas tablas lo llevó a una isla y esas mismas tablas la hicieron hacer una fogata en la isla que llegó. Y allá se prendió una serpiente y lo atacó. Y la gente esperaba que Pablo muriera y resulta que Pablo no murió. Entonces vieron esa gente que a través de ese veneno de serpiente que quería matarlo, el enemigo no pudo matarlo. ¿Por qué Dios permite eso? Para enseñarnos que tu fe es más grande que lo que está en el mundo. Pero tienes que creerla, tienes que divulgarla y sobre todo creerlo en tu corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y con el estilo de vida lo muestra, vivo ejemplo. Y esto es importante porque eso hace que verdaderamente vivamos santificados en Él. Y esa santificación es algo no negociable. Porque ya fuiste justificado para que ahora manifestara la santificación. De tal manera que no tienes excusa
por el conocimiento de la verdad, ¿por qué dar para atrás? ¿Hago entender? Y cuando miramos esto, decimos, ¿por qué la iglesia no tiene poder? Porque no se mantiene santificada. Y porque no ha entendido lo que hizo Dios cuando justificó al hombre del pecado. Cuando entendemos esta profundidad, hermano, nadie da para atrás. Por eso yo digo, yo no entiendo que la persona pueda dar para atrás y volver al mundo. Y yo le digo, como le dije a un pastor el otro día, ¿sabes qué? Nunca se convirtió. Ah, pero ¿cómo va a ser? Nunca se convirtió. Nunca se convirtió. La sustancia base es que no entendió la justificación y por lo tanto no se mantuvo en la santificación. Porque tampoco, al no mantenerse en la justificación, tampoco podrá haber la glorificación. Esto es puntal esencial en la iglesia, hermano. La iglesia tiene que entender estos procesos en 3 tiempos que a la misma vez ocurrió en un solo tiempo. Para bendición nuestra. Es importante lo que él nos está diciendo a través de Gálatas 2:20. En Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe lo que está diciendo? Que cuando tú miras las cosas que están ocurriendo, tú miras a la cruz, le dices, Señor, muéstrame qué significa esto. Y Él enseguida te va a decir, esto no es mío. Ah, ok, entendí. Pero la gente, cuando Él dice, esto no es mío, pues está bien, pues déjame bregar con aquello, déjame bregar con lo otro. Si te está diciendo que esto no es mío, sacúdete los pies y vete. ¿Qué haces tú quedándote ahí? ¿Qué haces tú aplaudiendo el disparate? ¿Qué haces comiendo, como decía Nisa, con los perritos? Mano, tiene que venir los martes, va a quedar, está bueno. Los perritos significan, los perros significan, una de las definiciones del griego es que son gente que no son de Dios, que le dan la espalda a Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, tú dices, pero Él es pastor, Él hace esto. Y digo, dale retrospección a la vida, porque no es lo que te diga, sino lo que vive. Y ahí te das cuenta quiénes son los perritos. Alaba. Alaba. Alaba si puede. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser lo que dice la palabra que tiene que ser. Tú no puedes decir lo que dice la palabra y vivir lo otro, porque entonces no tienes santificación. Y sin santificación nadie verá al Señor. Esto es importante que lo entendamos en esta mañana y para toda la vida. Porque a medida que tú y yo nos mantenemos en la santificación, escucha esto bien, el Espíritu Santo nos va a transformar de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Por lo tanto, cuando Él nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo, vamos a ver lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Bien claramente lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Pero qué clase de amor es? No es el amor sexual, no es el amor eros. Es el amor ágape, donde tú das algo sin esperar nada a cambio. Donde tú ayudas sin esperar que te den las gracias. Donde tú ayudas sin tenerle que decirle a esta mano derecha lo que hace la izquierda. Donde tú ayudas y no estás esperando que se paren aquí y dice, mira, porque el pastor hace esto, aquello. No. Eso no es importante. Lo importante es hacer lo que dice Dios y Dios lo sabe. El otro día yo le dije a Padre, pero tú no digas lo que yo hago, porque no hace falta. Claro, él se tiene que enterar porque él está parte de la junta y lo ve. Pero no soy partidario que eso pase y no lo digo por nada malo porque él lo dice mucho amor para enseñarle a ustedes la transparencia. Y yo sé que él lo hace por eso porque él es banquero, fue banquero. Y la transparencia es necesaria. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero yo me siento mal, ¿sabes por qué? Porque a mí no me gusta que nadie sepa lo que yo hago. Pero es cosa mía, no es que él esté mal, cosa mía. Quiero aclararlo. ¿Por qué yo soy así? Porque en mi vida antes de conocer al Señor, yo vivía de las cosas que hacían y decían. Y como Dios me cambió,
yo no quiero ni pizca por casualidad caer en eso mismo. ¿Me entiende? Cuando yo no conocía al Señor, mi satisfacción y orgullo era decir que los médicos recibieron una información nueva y lo celebraban con champán y con un mozo con guante blanco y al final una alfombra roja. Eso es basura. ¿Me entiendes? Por eso es que yo vivo de esta manera y quiero mantenerte de esta manera porque siento paz en mi corazón siendo así. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Cada uno hace como quiere y yo lo respeto, pero yo soy así. Y me mantengo así, me mantendré así porque yo me conozco. Yo no puedo avivar el fuego viejo, extraño, que me vaya a dañar el genuino. No transo. Por eso me mantengo así. Y es importante que nosotros podamos visualizar eso porque, hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos debilidades. Todos y cada uno tenemos fallas. Todos y cada uno somos imperfectos. Y tenemos que reconocer nuestras debilidades e imperfecciones para no volver a caer en lo mismo. Porque si no las reconocemos, no vamos a tener una de las partes del fruto del Espíritu importante, que es dominio propio. Entonces, si desarrollamos todo el tiempo el dominio propio, nuestra boca no se va a abrir para cosas soeces, para cosas incorrectas, para cosas que ofenden al Rey. A consecuencia de tener una santificación genuina, entonces la imagen y semejanza de Cristo se va formando en nosotros y usted la va a poder identificar a través de lo que dice Gálatas 5, 22 al 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, vamos, benignidad, bondad, fe, ¿qué más sigue? Mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, que ahí no hay nada más que añadirle. Ni le quites ni le ponga. Ahí está la esencia de lo que es el resultado de la santificación. ¿Por qué esto es extraordinariamente importante? Porque el tercer paso para mantener nuestra salvación es la glorificación. Y la santificación te va a llevar a la glorificación. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en la glorificación es donde va a venir la consumación de nuestra redención. Que esto es extraordinariamente importante. Recibiendo a Cristo en un cuerpo inmortal. Recibiendo a Cristo incorruptible. Fíjese que tiene que ser incorruptible porque la palabra dice que nada inmundo o corrupto subirá al cielo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener la santificación que nos corrige. Y si hacemos algo, inmediatamente nos arrepentimos. Y como dice la pastora, que andemos derechito. Porque cuando recibimos a Cristo en un cuerpo glorioso y poderoso y celestial, nos da acceso a las mansiones celestiales. Similar tendremos un cuerpo similar al de Cristo. Y esta será la victoria final. Entonces, seremos arrebatados porque Él va a glorificar como etapa final nuestra salvación para recibir al Señor a unos 6,000 o 7,000 pies de altura. Y así estaremos para siempre con el Señor. Fíjese lo que dice 1 Corintios 15, 50. De 50 en adelante. Ajá, muy bien. Para esto digo, hermano, y con esto cerramos si adoración quiere pasar. Por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo? O sea, que el cuerpo glorificado es un cuerpo totalmente espiritual. Y lo lindo de esto es que nuestra faz, nuestra cara, va a ser igual a la que tenemos. Por eso dice la palabra que nos conoceremos tal y como fuimos. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea que vamos a ser espirituales, ya no estamos en estos cuerpos carnales, ni tampoco estamos con la sangre que tenemos. Y esto es importante. Y sigue diciendo, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que si tú estás
en una forma incorrecta, salgas de ahí, no hagas negocios ilegales, no le robes a nadie, no desees mal a nadie, no envidies lo que tiene el otro, no te dé coraje con los demás, sino ora por ellos. No tengas ira, cólera, contienda, no te sientas frustrado, porque el plan es perfecto. Que tú no lo veas, que tú no lo entiendas, solamente cree. Solamente cree. Como la hermana de Lázaro. Solamente que no, porque en el estado postrero y estaba frente a la vida. Yo quiero decirte algo. Nosotros estamos frente a la vida con el Espíritu Santo. Y el propósito de esto es que nosotros entendamos que si estamos frente a la vida de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, le honremos a Él para que Él pueda glorificarse en nosotros, porque es nuestra etapa final de salvación. Dice, la carne no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que tenemos que estar limpios. Y el 51 sigue diciendo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En otra versión dice translocado. Transformado y translocado es lo mismo, porque Él nos va a mover de un estado a otro estado. O sea, de un estado carnal a un estado espiritual superior, que es un espacio de tiempo dimensional. Y eso lo va a hacer Él. Por eso algunos dicen traslocado, otros dicen transformado. Cualquiera de las dos cosas significan lo mismo. Y mire el 52 que sigue diciendo, y en un momento y en un abrir y cerrar de ojo. O sea, eso es así. Ya. A la final trompeta, y ya está sonando las trompetas por el mundo entero. Usted ve por internet, hay mucha gente, la hemos escuchado en Puerto Rico, la hemos escuchado en muchos sitios. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos translocados o transformados. Y sigue diciendo Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Voy a explicar esto. Tú no tienes que hacerte nada para que en ese momento Él te vista de la incorrupción. Sencillamente tú entregas tu alma limpia y pura y Él cambia el cuerpo de corrupción, porque la naturaleza pecaminosa de Eva y Adán la tenemos en estos cuerpos. Por lo tanto, Él la quita para poner la incorruptible presencia y gloriosa de Él en nosotros. Amén. O sea, miren lo que hace el Señor. Sí, dáselo al Señor porque de Él es. Y entonces, para que sigas entendiendo, te sigue diciendo, y esto mortal se vista de inmortalidad, porque esta carne es mortal. Entonces vas a adquirir un cuerpo de inmortalidad, porque vamos a la eternidad. Por eso esta leve tribulación y momentánea produce un peso mayor de gloria. Míralo ahí, el peso mayor de gloria que Pablo habla es ese. Eso es lo que Él está mirando en medio de la adversidad. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que ver en medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, en medio de las muertes, en medio del quebranto, de todo. Mirar eso. Porque esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando nos vistamos de la inmortalidad que Él nos va a vestir, se acabaron los sufrimientos, se acaba el envejecimiento, se acaban las arrugas, se acaban las canas, se acaban las enfermedades, se acaba todo, porque entonces seremos seres eternos. Sigue diciendo el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. O sea que el morir en Cristo es ganancia. Sí, Señor. Vamos con el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira, es que esto es, ya que el aguijón era la muerte, que es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mira lo que dice el 57. Mas gracias sean dadas a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesús. Y el 58, así que hermanos míos, amados, estad como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, que Dios plasme su ser en nosotros de tal manera que crezcamos a la estatura de un varón perfecto a través de la santificación para llegar a la glorificación. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y para siempre estaremos con el Señor. Amén. Déselo al Señor, claro que sí. Lo grande de todo esto es que todo por obedecer la palabra del Señor en nuestra vida. Y alabamos al Señor por esto, ¿verdad? Así que quiero hacer una oración para que nosotros seamos llenos. Pueden pasar, por favor, adoración. Seamos llenos de su verdad y caminemos por su verdad. Y nos presentamos como obreros dignos, aprobados por Él. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana venimos en acción de gracias porque un día más podemos compartir tu palabra. Un día más se abren nuestros ojos para alabarte y adorarte. Un día más nuestros corazones laten para que los latidos de nuestro corazón hablen del agradecimiento que tenemos hacia ti. Un día más, Señor, nos sentimos guardados por ti, protegidos por ti. Un día más de vida, Señor, tenemos para reconocerte en todos nuestros caminos. Un día más para promulgar tu palabra y extender tu evangelio a aquellos que no te conocen. Un día más es una oportunidad más para arrepentirse del pecado y entrar en la santificación correcta. Hoy te pedimos, Señor, que tú perdones todos nuestros pecados, que perdones nuestras ignorancias a veces y permite, Señor, que crezcamos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. En esta mañana reconocemos, Señor, que andamos conforme a tus propósitos, que tu Espíritu Santo nos guía hacia las cosas correctas, que no es lo que pensemos, tal vez lo que deseamos, sino que lo hemos dejado todo por causa de ti, porque para ti y de ti somos, y en ti somos lo que seremos conforme a tu voluntad. Reconocemos, Señor, que todo lo que tienes para cada uno de nosotros es bueno, agradable y perfecto. Sí, que tú no te equivocas, Señor. Y que a veces nosotros cometemos el error equivocado de querer saber lo que queremos. Muchas veces deseamos las cosas y somos como niños detrás de las cosas que queremos. Y no nos importa lo que hacemos, vamos tras el error de querer las cosas sin saber lo que queremos. Sin ver las consecuencias de no seguir tu palabra, sin ver las consecuencias de lo que tú dices que tengamos que hacer. Perdona nuestros pecados, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Mantén nuestro nombre inscrito en el libro de la vida y manténnos en la salvación para que cuando llegue el momento de la glorificación seamos glorificados en ti. A ti daremos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.